Recientemente, se dice que China reaccionó de forma desmedida. Incluso se informa que levantó la voz y se enfureció frente al presidente Trump. Parece que casi perdió la cabeza. Se dice que la razón por la que China reaccionó así fue por Japón. Hoy vamos a ver bien este tema. Vamos a verlo de inmediato. Como todos saben, en mayo hubo una cumbre entre Estados Unidos y China. Pero según un informe del Financial Times, el presidente Xi Jinping levantó la voz y mostró signos de estar alterado. Dicen que fue el momento en que el presidente Xi Jinping mostró más emociones durante la cumbre entre Estados Unidos y China. Esto ocurrió cuando criticó directamente al primer ministro japonés, Takaizu Sana. Según el informe del Financial Times, el presidente Xi Jinping criticó fuertemente al primer ministro Takaizu y al aumento del presupuesto de defensa de Japón. De hecho, dicen que el presidente Trump se sorprendió tanto que tuvo que explicar calmadamente la postura de Japón. En ese momento, el presidente Trump explicó que, debido al aumento de la amenaza de Corea del Norte, el gobierno japonés tuvo que adoptar una postura más activa en materia de seguridad. Sin embargo, el presidente Xi Jinping, alzando aún más la voz y visiblemente molesto, dijo enérgicamente que la mayor preocupación de seguridad de Japón no es Corea del Norte, sino China. Según el Financial Times, este fue el momento más intenso de la cumbre entre Estados Unidos y China, que duró 2 días. Además, este tema no se había tratado durante la preparación de la cumbre y surgió de manera inesperada. De hecho, la razón por la que China reacciona con tanta sensibilidad está relacionada con el rearme de Japón. El primer ministro Takaizu hizo declaraciones en noviembre de 2025 justificando la intervención militar en caso de una invasión china a Taiwán. En respuesta, China impuso restricciones a las exportaciones de tierras raras y limitó el turismo hacia Japón, entre otras medidas. Por ahora, el rearme de Japón es realmente preocupante. De inmediato, el primer ministro Takaizu mencionó objetivos concretos de enmienda constitucional el 12 de abril. En su discurso en el Congreso del partido, dijo que había llegado el momento y expresó su deseo de enfrentar el Congreso del próximo año con la perspectiva de una propuesta de enmienda constitucional. Además, el pueblo japonés parecía dar la bienvenida a esto. El 60% de las respuestas fueron positivas respecto al anuncio del primer ministro Takaizu en el Congreso del Partido Liberal Democrático de que tiene como objetivo proponer una enmienda constitucional en la primavera del próximo año, superando así la mitad. La evaluación negativa fue de solo el 29%. La mayoría del pueblo japonés parece estar a favor de la enmienda constitucional, pero hay un aspecto aún más importante al que debemos prestar atención. El presupuesto de defensa de Japón para 2026 se ha fijado en la asombrosa cifra de 84.3 billones de wones. Esto representa un aumento de casi 3 billones de wones en comparación con el año anterior. Es la cifra más alta en la historia de Japón. Actualmente, Japón ya ha incrementado su presupuesto de defensa durante 14 años consecutivos, y esta vez el aumento fue especialmente significativo. En particular, la parte más destacada de este presupuesto fue el costo de adquisición de equipos. Incluso hay evaluaciones que dicen que el gobierno japonés ha entrado de lleno en la etapa de asegurar capacidades ofensivas. Actualmente, Japón tiene como objetivo principal asegurar la capacidad de ataque a bases enemigas y está fortaleciendo considerablemente su poderío de misiles de largo alcance. Al mismo tiempo, Japón está acelerando la construcción de un escudo costero para defender las aguas circundantes. Para esto, también está promoviendo la expansión de la capacidad operativa de drones y el fortalecimiento de los sistemas de vigilancia no tripulados. En particular, el gobierno japonés está impulsando la adquisición de misiles hipersónicos que vuelan a más de 5 veces la velocidad del sonido. Las armas hipersónicas son muy difíciles de contrarrestar con los sistemas de defensa aérea existentes, por lo que China y Rusia también están reaccionando con gran preocupación. Y a partir de 2026, Japón también comenzará a operar misiles de crucero Tomahawk de Estados Unidos en operaciones reales. Ya dentro de las fuerzas de autodefensa de Japón, gran parte de los preparativos para el despliegue de los Tomahawk están bastante avanzados. Dicen que la interoperabilidad con los sistemas de operación de Estados Unidos también ha entrado en su fase final. Japón está promoviendo la adquisición de hasta 400 misiles Tomahawk y se sabe que, debido a la influencia de la guerra en Medio Oriente de Estados Unidos, algunas entregas se están retrasando. El misil Tomahawk es un misil de crucero representativo con capacidad de ataque de precisión a larga distancia. Incluso en áreas con una red de defensa aérea fuerte, puede penetrar a baja altitud y atacar objetivos con precisión. Se puede lanzar tanto desde buques de superficie como desde submarinos y es considerado un arma muy importante para asegurar la capacidad de ataque a larga distancia. Actualmente, Japón está promoviendo la instalación de misiles Tomahawk
en 8 destructores en servicio y también planea desplegar estos misiles en 2 destructores que están siendo construidos. Ahora Japón está cambiando rápidamente de ser un país centrado en la defensa a convertirse en una nación militar con capacidad de ataque a larga distancia. Además, Japón sigue tomando acciones que podrían provocar una reacción repentina del presidente Xi Jinping. Según el periódico japonés Yomiuri, el presidente Xi Jinping señaló al primer ministro Takaichi y al presidente taiwanés Lai Ching-te como figuras que amenazan la paz regional e incluso presionó al presidente Trump para que no los apoyara. Por supuesto, el presidente Trump no estuvo de acuerdo con esto. Se dice que valoró mucho el liderazgo del primer ministro Takaichi. Japón, alegando que China ha ejercido presión o amenazas, está mostrando aún más su intención de fortalecer su poder militar y aumentar el número de países aliados. Actualmente, el gobierno japonés está considerando introducir drones equipados con radares de alerta temprana para cubrir las zonas ciegas de vigilancia en el Pacífico y reubicar radares móviles en islas estratégicas del Pacífico. Esto también se debe a que la salida de portaaviones chinos al Pacífico ha aumentado rápidamente, por lo que buscan contener las actividades militares de China en el Pacífico. Y es comprensible, ya que las salidas de portaaviones chinos al Pacífico aumentaron de 2 veces en 2022 a 5 veces en 2025. El número de despegues y aterrizajes de aviones embarcados chinos también aumentó rápidamente de 320 a 1.460 veces. China sigue mostrando su intención de expandirse hacia el Pacífico. China está reaccionando fuertemente a los movimientos de Japón. El periódico oficial del Comité Militar Central del Partido Comunista Chino, el Diario del Ejército Popular de Liberación, criticó el día anterior el fortalecimiento de las capacidades de equipos no tripulados de Japón, calificándolo como una apuesta peligrosa de carácter agresivo. Entonces, Japón, como para demostrarlo, firmó un acuerdo de intercambio de información confidencial con Filipinas. Con esto, Japón y Filipinas establecieron un marco para compartir estrechamente información militar confidencial. Filipinas está enfrentándose directamente a China y ha mostrado su intención de intervenir si China invade Taiwán. Japón está exportando radares de vigilancia y control a Filipinas, por lo que se espera que sea posible una cooperación en seguridad utilizando los datos de vigilancia que Filipinas obtenga. Y también parece que se está considerando exportar misiles antibuque tipo 88 a Filipinas. El ejército filipino está mostrando todos sus esfuerzos por fortalecerse. Pero, de hecho, si miramos de cerca la situación actual, muchos análisis señalan que una de las principales razones del rearme de Japón es China. No es que Japón haya elegido repentinamente una línea ofensiva por sí mismo, sino que los movimientos y la presión militar de China han cambiado mucho el ambiente interno en Japón. En especial, China ha mencionado repetidamente la posibilidad de invadir Taiwán en los últimos años y también está expandiendo rápidamente sus actividades militares en el Mar de China Oriental y el Mar de China Meridional. Desde la perspectiva de Japón, consideran que el poder militar de China ha llegado a un nivel que amenaza directamente su seguridad nacional. De hecho, Japón actualmente define a China como su mayor amenaza estratégica. El número de veces que los portaaviones chinos han salido al Pacífico también ha aumentado rápidamente, y la frecuencia con la que aviones y buques militares chinos operan cerca de las aguas y el espacio aéreo alrededor de Japón también ha crecido mucho. Desde la perspectiva del gobierno japonés, en esta situación, argumentan que no tienen más opción que fortalecer su poder militar. Y ahora, muchos análisis señalan que lo que más teme China no es que Japón se rearme solo. Lo que realmente preocupa a China es la creación de una enorme estructura de cooperación en seguridad que conecta a Estados Unidos, Japón, Filipinas, Australia e incluso Taiwán. Desde la perspectiva de China, los países vecinos están empezando a actuar cada vez más como una sola red militar. De hecho, Estados Unidos y Japón ya están integrando rápidamente sus sistemas de operación de misiles y de intercambio de información. Japón está adquiriendo misiles Tomahawk estadounidenses, y Estados Unidos está colaborando activamente con las fuerzas de autodefensa de Japón e incluso con Filipinas. Filipinas es un país que sigue teniendo conflictos con China por el Mar de China Meridional. Recientemente, incluso se habla de promover un acuerdo de protección de información militar con Japón y también se está ampliando la adquisición de radares y equipos militares japoneses. Desde la perspectiva de China, no pueden evitar preocuparse por la posibilidad de que sus actividades en el Mar de China Meridional se vean cada vez más restringidas. Australia está en la misma situación. Australia ya mantiene una cooperación de seguridad muy fuerte con Estados Unidos y también está ampliando los entrenamientos militares conjuntos con Japón. En particular, a medida que la Marina china amplía su rango de operaciones hacia el Pacífico, Australia también ha mostrado claramente una tendencia a fortalecer la cooperación en seguridad con Japón.
Si a esto se suma el tema de Taiwán, la situación se vuelve aún más delicada. Japón considera que una posible crisis en Taiwán está directamente relacionada con su propia seguridad, y Estados Unidos también sigue mencionando su voluntad de defender Taiwán. China ve esta tendencia como algo sumamente peligroso. Desde la perspectiva de China, se está formando una estructura en la que es contenida simultáneamente en el Mar de China Oriental, el Mar de China Meridional y el Pacífico. En especial, el hecho de que Japón esté ampliando su cooperación militar con Filipinas, integrando sistemas de misiles con Estados Unidos y fortaleciendo los entrenamientos conjuntos con Australia, inevitablemente ejerce una presión considerable sobre China. Y si incluso Corea del Sur coopera en parte en esto, la sensación de crisis de China no puede evitar aumentar mucho más. Actualmente, Corea también está participando parcialmente en la cooperación de seguridad entre Corea, Estados Unidos y Japón, y la necesidad de compartir información para contener a China sigue siendo mencionada. China probablemente sea muy sensible a que los países que buscan contener a China se articulen en torno al mar. Por eso, se sigue analizando que la razón por la que China está reaccionando tan fuertemente al tema de Japón no es solo por Japón en sí, sino por la inquietud ante la tendencia de que los países de la región se estén moviendo al mismo tiempo. Pero, si lo piensas bien, en realidad parece más que esto es una consecuencia de las propias acciones de China.